La Open Society, fundada por George Soros en 1979 con la idea de apoyar a las minorías y a los sectores más marginados del planeta, es una fundación filantrópica que básicamente lo que hace es financiar y potenciar a los grupos independientes de todo el mundo, ya sean estos periodistas, organizaciones o partidos políticos. Con esta primera lectura, podríamos decir que estamos ante una maravilla y que George Soros, el mayor inversor privado del mundo, es un gran hombre que solo piensa en las capacidades intelectuales de los individuos y en su filantropía indistintamente de su origen y recursos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en los más de 40 años que lleva operando, tanto él como su fundación, arrastra cientos de denuncias y decenas de procesos judiciales que van desde uso de información privilegiada, degeneración moral, maltratos incluso económicos contra su expareja por lo que debió desembolsar cerca de $50 millones, falta de pagos hacia subsidiarias, empleados e incumplimientos de contratos por más de $6 millones. Como si esto fuera poco, algo bastante oscuro y comprobable es que aquellos gobiernos a los que Soros viene financiando hace tanto tiempo tienden a caer en desgracia, lo que solo significa, por cuestiones relativas e inversiones paralelas, que el único beneficiado siempre termina siendo él. Como ejemplo de esto, en 1992, Soros recibió el apodo de "el hombre que rompió el Banco de Inglaterra" por su rol en la crisis de la libra esterlina, ya que fue el principal impulsor de apostarle a la devaluación de la moneda inglesa, lo que generó pérdidas superiores a los 3.300 millones de libras para el tesoro del Estado y ganancias superiores a los $1.000 millones para su bolsillo. Como ejemplo y paralelismo, podemos tomar el caso de Libra, la criptomoneda publicitada por el presidente Javier Milei en su cuenta de X. Antes de su famoso posteo, la moneda digital tenía un valor insignificante, pero una vez hecha la magia, Libra llegó a capitalizar cerca de $4.000 millones que luego generaron un desplome del 85%, generando pérdidas para la mayoría de los inversores y ganancias millonarias para los vivos que, con o sin información privilegiada, salieron a vender antes de la caída y su posterior escándalo. Ahora, teniendo en claro que Soros siempre se ha beneficiado de la destrucción, sosteniendo el lema de que toda crisis es también una oportunidad, sobre todo cuando es uno el que la genera, vamos a la parte que más nos interesa. En Argentina, el principal socio económico y financiero de Soros es Eduardo Edelstein, a quien muchos conocemos como el dueño de Argentina. A través del presidente de IRSA, el Banco Hipotecario, Cresud y el tesorero del Congreso Judío Internacional, Soros accedió a más de 600.000 hectáreas en el país y se posicionó como uno de los mayores accionistas de YPF. Asimismo, hace unos años se filtró una lista con los socios políticos argentinos de George Soros, quienes fueron y continúan siendo financiados a través de Open Society. En esta lista nos encontramos a Sergio Massa, Sergio Bergman, Miriam Bregman, Adolfo Rubinstein, Patricia Bullrich, Hernán Lombardi, Laura Alonso, Silvana Lospenato, Daniel Filmus, Margarita Stolbizer y decenas de otros políticos que, aunque se muestran en las antípodas de lo que Soros representa, no tienen el menor tapujo a la hora de defender su agenda. Entre las campañas más famosas y controversiales, financiadas indirectamente por Soros, nos encontramos con la famosa comida del futuro, es decir, harina hecha en base a grillos, la ley del aborto legal, el Estado laico y los cumplimientos para la siniestra Agenda 2030. Al paso que vamos, y gracias al universo, muchos de estos puntos no se van a cumplir en los siguientes 4 años, o eso es lo que esperamos. Cuando observamos de qué se trata la Agenda 2030, en un primer vistazo podríamos pensar que sus metas no son tan malas y que muchas de ellas van más allá de lo positivo. Sin embargo, la realidad y la protesta no está en lo que nos muestran, sino en lo que luego aparece instalado en los sistemas, en aquellas causas que aparecen de un día para el otro y que sin saber de dónde salieron y cómo cobraron tanta notoriedad, son defendidas por millones de personas, en su mayoría depravados. Quizás el caso más oscuro y controversial de los últimos tiempos lo podemos encontrar en la campaña que busca legalizar la transición de género en menores de edad. La ley de infancias trans es defendida por múltiples organizaciones de izquierda muy similares a la Open Society. En Argentina, esta ley también es apoyada por la obra social IOMA, el colectivo trans, feminista, LGBTQ+, y, como no podía ser de otra manera, por el partido de izquierda liderado por Miriam Bregman, financiada por Soros. Si te interesa que sigamos haciendo este tipo de contenido, te invito a que dejes tu comentario y sugerencias para futuros informes. Nos vemos en algún que otro momento.